y los cielos se abren a ti. En majestad, espíritu y verdad, asciende Jesús como Rey de las naciones, y su amor y paz por siempre estarán en nuestros corazones. Asciende Jesús como Rey de las naciones, y su amor y paz por siempre estarán en nuestros corazones. Que ya no estés entre nosotros, tu espíritu nos acompañará y seremos la luz en esta tierra, anunciando por siempre tu verdad. Asciende Jesús como Rey de las naciones, y su amor y paz por siempre estarán en nuestros corazones. Asciende Jesús como Rey de las naciones, y su amor y paz por siempre estarán en nuestros corazones. Asciende, asciende, mi Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. Buenas noches. Comenzamos, ¿verdad? Estamos ya listos, padre. Sí, padre. Buenas noches, padre. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias. Vamos a reflexionar ahora sobre el tema de la ascensión del Señor. Recordando ya que en otros años hemos hablado del mismo tema, estamos en el ciclo B y volvemos al Evangelio del año, que es el Evangelio según San Marcos. Entonces nos preparamos pues haciendo nuestra oración. Tenemos aquí los textos que Hechos de los Apóstoles, como siempre, 1 al 11, Efesios 1, 17 al 23 y Marcos
16:15 al 20. Estamos pues en una solemnidad que se celebra tradicionalmente el jueves, pero que en el calendario litúrgico universal aparece el domingo. Lo celebrarán, pues en algunos lugares lo celebrarán el jueves, pero la mayoría la celebraremos el domingo, 16 de mayo. Oramos. Pidámosle al Señor que llene nuestro corazón de su presencia para poder comprender el misterio de su ascensión y así darnos cuenta de lo que implica que Él esté junto al Padre. Señor Jesús, tú que desde siempre estuviste junto al Padre, pero que asumiste nuestra vida, haciéndote uno de nosotros. Tú que dando tu vida en la cruz y venciendo la muerte en tu resurrección, nos diste vida a nosotros. Ahora que has vuelto al Padre, nos has dejado tu misión, haciéndonos protagonistas en ella. Tú has vuelto junto a Dios. Para comprometernos te has ido para quedarte siempre con nosotros. Señor, te pedimos la gracia de que nos ayudes a comprender lo que implica para nosotros ser tus testigos y así ser protagonistas de tu obra. Danos tu gracia, Señor. Señor, de darnos cuenta de que creer en ti nos compromete en la vida y nos da un estilo propio que nace de la misión que nos has dejado. Amén. Planteemos pues nuestra introducción. Hablar de la introducción, pues un poquito para matizar, hacemos una pregunta de entrada. ¿Ha cambiado algo en la tierra con la entrada de Jesús en la gloria del Padre? Pues exteriormente nada. La vida de los hombres ha continuado a ser la misma de siempre: sembrar y cosechar, comerciar, construir casas, viajar, llorar, festejar, todo como antes. Tampoco los apóstoles se han beneficiado de ningún descuento respecto a los dramas y angustias experimentadas por los demás hombres. Sin embargo, algo increíblemente nuevo ha sucedido. Una luz nueva ha sido proyectada sobre la existencia humana. En un día de niebla, cuando el sol aparece de repente, las montañas, el mar, los campos, los árboles del bosque, los perfumes de las flores, el canto de los pájaros son los mismos, pero cuando nosotros observamos pues todo lo que implica este seguimiento a la persona de Cristo, observamos que ciertamente lo mismo ocurre a quien ha sido iluminado por la fe en Jesús, ascendido al cielo, ve el mundo con ojos nuevos. Todo adquiere pues sentido, nada entristece, nada produce ya miedo por encima de las desventuras, las fatalidades, las miserias, los errores humanos. Se vislumbra siempre al Señor que va construyendo su reino. Un ejemplo de esta perspectiva completamente nueva podría ser el modo de considerar los años de la vida. Todos conocemos sin poder evitar a veces una sonrisa a octogenarios que envidian a quienes tienen menos años que ellos, que se avergüenzan de su edad, es decir, que vuelven su mirada hacia el pasado en vez de ver hacia el futuro. Esto nos pasa, pues, con frecuencia, ¿no? La certeza de la ascensión cambia totalmente esta perspectiva. Mientras transcurren los años,
El cristiano tiene la satisfacción de ver acercarse el día del encuentro definitivo con Cristo. Está contento de haber vivido. No envidia a los jóvenes, los mira con ternura. Los que ya vamos en ese camino, pues, de la mayoría de edad, pues nos damos cuenta de la importancia que ha tenido el saber vivir en el camino de la vida cristiana. Ya los años vividos, pues nadie nos los quita. Bien, los sufrimientos del momento presente no son nada comparados con la gloria futura que será revelada en nosotros. Acerquémonos pues a la primera lectura. Está tomada de los Hechos en el capítulo 1, versículos 1 al 11. Prestemos una atención al texto. Si lo tienen en el pan de la palabra, pues es mucho más práctico a la hora de estar chequeando los textos. El autor es San Lucas, era el autor del Evangelio de San Lucas y la obra de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión se les había presentado vivo durante 40 días, dándoles muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios, mientras comía con ellos. Les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre, la promesa que yo les ha anunciado. Les dijo que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de poco con Espíritu Santo. Estando ya reunidos, le preguntaban: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Y les contestó: no les toca a ustedes saber los tiempos y las circunstancias que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el confín del mundo. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista. Seguían con los ojos fijos en el cielo mientras él se marchaba, cuando dos personas vestidas de blanco se les presentaron y les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que se les ha sido quitado y elevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Hasta ahí tenemos el texto ascensional. Ahora entremos ya en el conocer un poquito las razones de este texto bíblico, que aunque sea del mismo autor, tanto el Evangelio como los Hechos, tiene algunos matices diferentes y vamos a ver en qué consisten y por qué razón aparecen así tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos. Un poquito de historia. Los cruzados construyeron sobre el Monte de los Olivos un pequeño santuario octogonal, convertido después en mezquita por los musulmanes en el 1200. Es curioso que construyeron eso y
no tenía techo, sino que solo era la forma octogonal y arriba estaba vacío, quedando pues totalmente abierto, apuntando hacia el cielo. A primera vista el relato de la ascensión corre con fluidez, pero cuando nos fijamos en los detalles surge la perplejidad. Parece un tanto imposible que Jesús se haya comportado pues como un astronauta que despega de la tierra y se eleva al cielo para desaparecer entre las nubes. Nos encontramos además con algunas incongruencias difíciles de explicar. Según el Evangelio lucano, al final de su Evangelio, Lucas, el mismo autor de los Hechos, afirma que el resucitado condujo a sus discípulos hacia Betania y alzando las manos los bendijo y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y regresaron a Jerusalén muy contentos. Eso está en Lucas 24, 50 al 53. Pasemos por alto la extraña anotación de muy contentos. ¿Quién de nosotros es feliz cuando un amigo se va? Y el problema de la localidad Betania está un poco a trasmano respecto al Monte de los Olivos. Lo que de verdad sorprende es el patente desacuerdo sobre la fecha. Según Lucas 24, la ascensión tuvo lugar en el mismo día de Pascua, mientras que en los Hechos ocurrió 40 días después. Es extraño que el mismo autor nos ofrezca dos informaciones distantes. Si tomamos por buena la segunda versión, la de los 40 días, surge naturalmente la pregunta: ¿qué ha hecho Jesús durante todo este tiempo? ¿Acaso no había prometido en el Calvario al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Por qué no ha ascendido inmediatamente? Las dificultades enumeradas son suficientes para sospechar que quizá la intención de Lucas no sea la de informarnos acerca de cuándo y desde dónde subió Jesús al cielo. Probablemente su preocupación sea otra. Quiere responder a los problemas y desvanecer las dudas que surgían en su comunidad e iluminar a los cristianos de su tiempo sobre el misterio inefable de la Pascua. Por esto, como buen literato que es, compone una página de teología, utilizando un género literario con imágenes accesibles a sus contemporáneos. El primer paso a dar es comprender el género literario en cuestión. En tiempos de Jesús, deja ver esto. En tiempos de Jesús, la espera del reino de Dios era vivísima y los escritores apocalípticos la anunciaban como inminente. Hablamos del tema de la espera del reino de Dios. El Evangelio según San Lucas le dedicó desde el capítulo 10, ¿verdad? Desde 9:52, dice, mientras llegaba el día de su asunción, ¿recuerdan? Jesús tomó la decisión de subir a Jerusalén. Y todo ese trayecto él le va explicando sobre las características del reino de Dios. Llama la atención, ¿verdad? De que esté hablando sobre esas cosas. Y llega a Jerusalén y ahí termina con la pasión, muerte y resurrección. El reino de Dios está anunciado y realizado en ese camino hacia Jerusalén.
Y en Hechos de los Apóstoles ya se ve el trabajo que los apóstoles están haciendo para poner las bases de una nueva humanidad. Se ve el trabajo que están realizando. Pero en esos tiempos se esperaba un diluvio purificador desde el cielo, la resurrección de los justos y el comienzo de un mundo nuevo. Por eso cuando murió Jesús dice que tronó el cielo, que algunos justos salieron de las tumbas y se aparecieron en Jerusalén. Y dice, bueno, es el comienzo de un mundo nuevo. Así que en la mente de no pocos discípulos se había creado un clima de exaltación alimentado por algunas expresiones de Jesús que podían fácilmente ser malentendidas. Decía Jesús, les aseguro que no habrán recorrido todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Hay algunos de los que están aquí que no morirán antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Con la muerte del Maestro, sin embargo, todas las esperanzas se esfumaron. Nosotros esperábamos, dice los discípulos de Emaús, que Él fuera liberador de Israel. La resurrección reaviva pues las esperanzas y se difunde entre los discípulos la convicción de un inmediato regreso de Cristo. Algunos fanáticos, basándose en presuntas revelaciones, comenzaron hasta anunciar la fecha. En todas las comunidades se repetía la invocación Maranatha, ven Señor Jesús. Los años pasan y el Señor no viene. Muchos comentan con ironía que ha sido de su venida prometida. Desde que murieron nuestros padres, todo sigue igual que desde el principio del mundo. Escribe en la segunda carta a Pedro 3:4. Lucas escribe en este contexto, pues, de crisis. Se da cuenta del equívoco que ha provocado la amarga desilusión de muchos cristianos. La resurrección de Jesús ha marcado, sí, el comienzo del reino de Dios, pero no el fin de la historia. La construcción del mundo nuevo acaba de comenzar y requerirá largos tiempos y el compromiso constante de los creyentes. ¿Cómo corregir las falsas esperanzas? Porque es el problema, la crisis que está viviendo la comunidad. Lucas introduce en la primera página del libro de los Hechos un diálogo entre Jesús y los apóstoles. Consideremos la pregunta que estos le dirigen. ¿Cuándo vas a restaurar la soberanía de Israel? Era esta la pregunta que hacia finales del siglo I todos los cristianos hubieran querido poner al Maestro. La respuesta del resucitado, más que a los 12, va dirigida a los miembros de las comunidades de Lucas. Dejen de especular sobre los tiempos y circunstancias del fin del mundo. Esto solo lo conoce el Padre. Es mejor que se empeñen en cumplir la misión que les ha sido encomendada. ¿Cuál es la misión? Ser testigos míos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta el confín del mundo. Este diálogo viene seguido, pues, por la escena de la ascensión. Jesús y sus discípulos están sentados comiendo. Es el relato, así lo plantea en Hechos 1:4. Están comiendo, es decir, están en casa. ¿Por qué no se han despedido ahí después de cenar? ¿Qué necesidad había de dirigirse, pues, al Monte de los Olivos? Los otros detalles, la nube, las miradas dirigidas al cielo, los dos hombres vestidos de blanco, ¿son datos de crónica o artificios literarios?
Veamos ya en el Antiguo Testamento un relato que se asemeja mucho al nuestro. Se trata del rapto de Elías. Prestemos atención porque este es un texto que va a iluminar la explicación de Lucas. San Lucas es griego y dentro de la cosmogonía del mundo griego está todo este tipo de cosas. En las obras griegas aparecen ascensos, descensos de deidades. Entonces el marco conceptual griego pues tiene ese esquema literario. De modo que cuando el evangelista escribe, le captan lo que quiere decir. Nosotros no, porque no tenemos esa cosmovisión. Pero nos ayuda con lo que le llamamos también teología alusiva a estos textos que San Lucas suele copiar del Antiguo Testamento para iluminar la realidad del Nuevo Testamento. Pues dice aquí, un día el gran profeta se encontraba con su discípulo Eliseo junto al Jordán. Sabiendo que su maestro estaba a punto de partir, se atreve a pedirle en herencia 2/3 de su espíritu. Elías se lo promete, pero con una condición. Si me ves cuando yo sea arrebatado al cielo. De pronto aparece un carro tirado por caballos de fuego y mientras Eliseo mira al cielo, Elías es arrebatado hacia lo alto en un torbellino. Desde ese momento, Eliseo recibe el espíritu del maestro y es habilitado para continuar su misión, pues en este mundo. El libro de los Reyes contará después las obras de Eliseo, serán las mismas que ha realizado Elías. No sé si han captado, pero esto es importante. Elías, el maestro de Eliseo. Y cuando Elías va a partir, le pide que le deje su espíritu. Y Elías le dirá que si él lo ve en el momento en el que se va a alejar y que coja el manto y si lo logra, recibirá el espíritu. Y por eso dice que cuando esto sucedió, corrió Eliseo, arrebató el manto y le quedaron las 3 partes del espíritu del maestro. Que la figura está en el Antiguo Testamento. Las ideas que tenían los griegos eran semejantes. Ahora, en el texto, como él está escribiendo a griegos, no está escribiendo a guatemaltecos, pues tendrá esta presentación del Antiguo Testamento ahora en la visión de los Hechos de los Apóstoles. Es fácil señalar los elementos comunes con el relato de los Hechos, lo cual nos lleva a la siguiente conclusión. Lucas se ha servido de la escenografía grandiosa y solemne del rapto de Elías para expresar una realidad que no puede ser verificada por los sentidos ni adecuadamente descrita con palabras, a saber, la Pascua de Jesús, su resurrección y su entrada en la gloria del Padre. Veamos cómo en el Antiguo Testamento la nube indica la presencia de Dios en un cierto lugar. Las nubes son, diríamos, ese símbolo de la presencia de Dios. Lucas la emplea para afirmar que Jesús, el derrotado, nótese bien, el derrotado, la piedra desechada por los constructores, aquel cuyos enemigos hubieran preferido que quedara para siempre prisionero de la muerte, ha sido acogido por Dios y proclamado Señor. ¿Qué buscaban los enemigos de Jesús? Dice, desaparecerlo. Y lo desaparecieron en una cueva.
rodaron una piedra y sellaron el sepulcro. Pero dice ahora San Lucas que la vida de Jesús de Nazaret no podía terminar como ellos querían, encerrado en una tumba. No, sino que él se levantó del sepulcro y fue glorificado. El fin de este personaje no es dejarlo muerto, no es dejarlo escondido en el sepulcro, sino que la finalidad para la cual ha venido es glorificar lo humano. Por eso Dios Padre lo ha levantado, dice, y se lo ha llevado y ha sido glorificado. Para mostrar pues ese contraste, los enemigos quieren meterlo y dejarlo hecho polvo en el sepulcro, y mientras que la voluntad de Dios era glorificarlo, y por eso se levanta, dice el texto. Los dos hombres vestidos de blanco son los mismos que aparecen junto al sepulcro el día de la Pascua. El color blanco pues representa, según la simbología bíblica, el mundo de Dios. Las palabras puestas en boca de los dos hombres son la explicación dada por Dios acerca de los acontecimientos de la Pascua. Jesús, el siervo fiel matado por los hombres, ha sido glorificado. Sus palabras son verdaderas. Siendo ellos dos, su testimonio es digno de fe. Finalmente, la mirada dirigida al cielo. Como Eliseo, también los apóstoles y los cristianos del tiempo de Lucas se quedan contemplando al maestro que se aleja. Su mirada indica el deseo de su regreso inmediato para que después de un breve intervalo continúe su obra ininterrumpida. Pero la voz del cielo aclara: no será él quien va a llevar a cumplimiento esta obra, serán ustedes. Lo harán, están capacitados para ello, porque han pasado por él 40 días. En el lenguaje del judaísmo era el tiempo necesario para la preparación del discípulo, y han recibido el Espíritu. Para los apóstoles, como para Eliseo, la imagen del rapto del maestro indica el traspaso de poderes. Así como cuando Elías subió y el otro agarró el manto y ahí venían los poderes, dice la simbología bíblica, así también aquí es Jesús quien les dará el traspaso de poderes. Los poderes que él tiene se los dará a los discípulos. Ahora lo planteamos en una pregunta. La pregunta es: ¿ha subido Jesús al cielo? Una de las dificultades que tenemos los humanos es saber dónde está el cielo, porque ya sabemos que nuestro mundo gira y tiene este efecto de traslación y rotación el mundo, ¿verdad? Físicamente no se puede descubrir dónde está el cielo, ¿verdad? Es un concepto. Ciertamente sí, pero decir que subió al cielo es lo mismo que decir que ha resucitado. Eso es lo que significa. Hablar de que subió al cielo quiere decir ha resucitado, que ha sido glorificado, que ha entrado en la gloria de Dios. Su cuerpo, es verdad, ha sido colocado en el sepulcro, pero Dios no ha tenido necesidad pues de los átomos de su cadáver para formar aquel cuerpo de resucitado que Pablo llama cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo, en última instancia, está conformado por átomos. Y hablamos de moléculas, de células, todo nuestro componente con el cual decimos: existo, tengo vida. Y Jesús, una vez que muere, pues muere todo eso. Pero decimos, no es que Dios haya
tenido necesidad pues de unir nuevamente los átomos y de su cadáver formar el cuerpo resucitado, ¿no? Eso no fue así. El Señor lo levantó, dice, glorificado. Quiere decir que ya no pertenece a la forma de expresarse entre nosotros como un cuerpo. Es un cuerpo espiritual, dirá San Pablo. Esto ya aclara un poquito lo que acontece con los seres humanos. Nuestros cuerpos van al cementerio y sabemos que el estado final de la vida de la persona ha sido elevada a ese estado de glorificación. Pero sigamos con esto. 40 días después de la Pascua no ha tenido lugar ninguna ascensión espacial. No ha habido ningún rapto hacia el cielo desde el Monte de los Olivos. La ascensión ha tenido lugar en el instante mismo de la muerte, aunque los discípulos hayan comenzado a entender y a creer solamente a partir del tercer día. Desde el momento en el que el Señor muere, en tus manos encomiendo mi espíritu, se da su ascenso. Su ascenso. Al grado que San Juan, cuando habla de la resurrección al tercer día, hablando con María de Magdala, le dice, no me toques, subo ahora a mi Padre, que ahora es vuestro Padre, a mi Dios, que ahora es vuestro Dios. Y el relato plantea eso el domingo por la mañana, el domingo de resurrección. De modo que el ascenso, según San Juan, se da en el momento de la resurrección. Pero muy probablemente haya sido desde el momento de la muerte en el que, naturalmente, que se encuentra con el Padre, pues. Es Dios y se encuentra la Beatísima Trinidad. Pero para efectos pedagógicos catequéticos, los evangelistas nos ordenan el material para que nosotros en nuestra lógica captemos lo que significa el concepto de resurrección. Así que el relato de Lucas es una página de teología, no el reportaje de un cronista. El evangelista nos quiere decir que Jesús ha atravesado, el primero, el velo del templo, separaba el mundo de los hombres. Recuerdan, en el templo de Jerusalén dice que cuando Jesús murió, esa cortina se rasgó en 2 pedazos, dice. Por eso el primero, el velo del templo, separaba al mundo de los hombres del mundo de Dios, y ha mostrado cómo todo lo que acontece en la tierra, éxitos y fracasos, injusticias, sufrimientos, incluso los acontecimientos más absurdos, como una muerte ignominiosa, no están fuera del proyecto de Dios. Miren pues cómo llega eso al grado de la enseñanza que el Señor nos da, que cualquier tipo de muerte, la muerte de Jesús es lo peor que pudo haber sucedido. Porque fue, diríamos, la injusticia de las personas en ese momento de matar a una persona haciéndolo pasar por todo tipo de sufrimiento. Es inhumano eso. Por eso los evangelistas cuentan poco del sufrimiento de Jesús. Más bien, como ven, las tintas están aquí bastante derramadas en todo el anuncio gozoso de la resurrección. Para decirnos, miren, por las muertes, por lo peor que pueda pasar un cristiano, al final lo que va a suceder es que todo eso estaba dentro del proyecto de Dios. Una nota, pues, también para nosotros, ¿verdad? Que siempre nos lamentamos las formas como mueren nuestras gentes.
quién sabe cómo Dios pues, va a permitir la muerte de uno y decir, bueno, pero todo esto, ¿por qué será que Dios me está castigando? Pero es que la peor muerte, la peor de las peores muertes fue la muerte de Jesús. Porque ya la Escritura decía en el Deuteronomio, maldito el que cuelga en el árbol de la cruz. La maldición. La ascensión del Señor significa todo eso. No debemos extrañarnos entonces de que haya sido saludada por los apóstoles con gran alegría, porque todo lo que había acontecido era lo peor que había sucedido. Bien, dejamos el texto, volveremos un poco cuando nos toque el evangelista Marcos. Entremos a la segunda lectura, que el comentario es breve porque, pues, para ahondar en el evangelio, dice el texto, que el Señor de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, la espléndida riqueza de la herencia que promete a los consagrados, y la grandeza extraordinaria de su poder a favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, poder que ejerció en Cristo resucitándolo de la muerte y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de toda autoridad y potestad y poder y soberanía, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en este mundo como en el venidero. Todo lo ha sometido bajo sus pies y lo ha nombrado por encima de todo cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Haremos un breve comentario. No se trata de una sabiduría humana, ¿verdad? Pablo pide a Dios pues la sabiduría para sus cristianos. Y es lo que pide hoy también, que los cristianos entremos en diríamos, en saborear el acontecimiento Cristo, por eso sabiduría. No un conocimiento teórico, intelectual sobre el caso, sino saborear lo que significa la glorificación, la ascensión del Señor. Por eso decimos que no se trata de una sabiduría humana, sino de una inteligencia para comprender el misterio de la iglesia. La palabra intelligere, ¿verdad? Que ya lo he explicado, significa siempre saber leer desde dentro, desde lo profundo. Pide a Dios iluminar los ojos de sus corazones para que comprendan cuán grande es la esperanza a la que han sido llamados. La primera lectura invitaba a los cristianos a no desentenderse de los deberes concretos de este mundo, porque aquellos mensajeros que les hablaron les dijeron, y ustedes galileos que miran, ¿qué hacen mirando hacia el cielo? Es como quien dice, bajen la vista, vayan a hacer los trabajos que les corresponden realizar, porque Él vendrá. De la misma manera que han visto que desapareció, así va a aparecer. Así que ustedes... Sí. ¿Cuándo aparecen los... Esto no solo está el nombre? La segunda completa este pensamiento y nos invita a no olvidar que nuestras vidas no están limitadas por el horizonte de este mundo, porque aunque inmersos en las actividades de esta vida, están siempre a la espera de que Cristo regrese con el fin de llevarnos definitivamente con Él. Pero ya la primera lectura nos ha iluminado sobre el estado final de la vida. Es el estado final de Cristo.
Llegaremos al momento del morir, sí, esto es así. Pero lo que sobresale, la nota más importante, es que el que entró a la tumba, lo levantó el Señor y lo glorificó. Y esta es nuestra esperanza. Ahora, entrando ya al Evangelio, la lectura de Marcos, dice: en aquel tiempo se apareció Jesús y les dijo: vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda criatura. Hay un mandato. El primer dato es que se les apareció Jesús. Pero si ustedes lo ven en la Biblia, en versículos anteriores, dice que estaban reunidos, que estaban comiendo, estaban cenando cuando Jesús se apareció. Inmediatamente les da la misión: vayan, id, el imperativo, id por todo el mundo a proclamar la buena noticia a toda criatura. Quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. A los creyentes acompañarán estas señales: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, y beben algún veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con señales que la acompañaban. Así nos deja el texto. Ustedes lo tienen ahí en el pan de la palabra. Y el texto continúa. Vamos a ver. Entonces, en el pan de la palabra hay que regresar al jueves. Tengo entendido que vamos a ver, jueves 13. Ahí están las lecturas que vamos a ver, jueves. Bueno, no lo encuentro, ¿verdad? Está muy bien, entonces seguimos. El texto. Entonces seguimos mejor con la explicación de este texto. La primera parte del texto: en la vida de cada individuo hay etapas decisivas, momentos de transición muy delicados en los que uno percibe que está en juego todo su futuro. Son momentos de crisis, a veces de angustiosa incertidumbre, de confusión interior y frecuentemente también de dolor, como si de un parto se tratara, dando paso a un nuevo amanecer. Entonces, ya teniendo nosotros aquí un dato importante, es lo primero, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno tiene que ver? En la vida de cada individuo hay etapas decisivas, momentos de transición. Entonces, en el Santo Evangelio, que lo tenemos en el pan de la palabra, en la página 263, dice: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado.
Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y se confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Así que les invito a hacer esa lectura que está en la página 263 del Pan de la Palabra. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de adentrarnos en la explicación del texto. También en la historia de la Iglesia han ocurrido hechos que propiciaron cambios dramáticos, que marcaron una época, pero ningún acontecimiento ha sido tan decisivo como la que produjo el cambio de presencia de Jesús. Entonces vamos a hablar de un cambio de presencia. Recordarán el lenguaje de los evangelios que el que anuncia todos estos cambios está en el monte Tabor, que mientras oraba, dice San Lucas, mientras oraba, su rostro se fue transfigurando y que salió una luz de dentro del cuerpo del Señor que iluminó todo y blanqueó los vestidos. Es la presencia de Dios. Es que no tenemos ni idea porque eso sucedió ahí y aconteció en el sepulcro. Salió esta fuerte luz que transformó todo. Antes de la Pascua, él vivía físicamente, pues en este mundo, guiando a sus discípulos paso a paso. Después de la Pascua ha seguido estando presente, pero ya no de manera perceptible a los sentidos, y los discípulos se han sentido solos y vacilantes frente a una misión todavía no bien definida y ciertamente superior a sus fuerzas. ¿Cómo llevar adelante la obra del Maestro? No era presuntuoso por su parte creer que podría dar comienzo a un mundo nuevo. Era difícil hacerse a la idea de que tal empresa había sido confiada a un grupo de pobres pescadores de Galilea. Los momentos decisivos de la vida necesitan pues más claridad. También el paso de Jesús de una presencia tangible a una invisible ha requerido una luz particularmente intensa y los evangelistas han tratado de iluminar el acontecimiento pues de varias maneras. La luz se nos ofrece hoy. Proviene de la última página del Evangelio de Marcos. El pasaje se abre con una escena grandiosa. El resucitado se manifiesta a los 11 y les indica la misión a la que están llamados a desarrollar. ¿Cuál es la misión? Vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda criatura. Escrito este evangelio en los años 65-70 en Roma, le recuerda a todos los creyentes que lo que tenemos que cumplir los cristianos es la misión. Vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda criatura. No lo olviden, la misión es ir por el mundo a proclamar la buena noticia. Eso es todo lo que mandó a hacer el Señor. No esperaba que los que eran enviados fueran superhombres, que tuvieran poderes extraordinarios.
Como ahora nosotros oímos tanta gente que anda con todos este tipo de anuncios. Veamos un poquito más despacito lo que nos ofrece. Sorprende que la buena noticia deba ser anunciada a la creación. La expresión designa ciertamente a todos los hombres, pero contiene también la invitación a abrir de par en par el horizonte y contemplar una salvación que se extiende a todo el universo. Toda criatura, de hecho, es objeto de la complacencia afectuosa de Dios. A causa del pecado, el hombre ha asumido a menudo una relación equivocada con la creación. Pues movido por la codicia y una avidez insaciable, no ha comprendido o ha tergiversado las intenciones de Dios y en lugar de actuar como un jardinero y cuidador del mundo, se ha convertido en déspota y depredador. Solo veamos un poco Guatemala, deforestada, ¿eh? Entonces, cuando hablamos del cuidado de la creación, estamos hablando de todo esto que nos está sucediendo, porque la ambición al dinero y todo esto, pues, ha destruido, pues, lagos, ríos. Lo que la creación nos dio, lo que el Señor nos dio, no lo hemos sabido cuidar. Y la misma creación que tenemos cerca, nosotros la destruimos. Entonces, por eso la evangelización abarca todos esos aspectos. Porque Jesús le dijo con claridad, le dijo a Adán, te entrego la tierra para que tú la cultives, no para que la destruyas, sino para que la cultives. No ha usado la ciencia y la tecnología en sintonía con el proyecto del Creador, sino de manera desconsiderada y arbitraria. Ha manipulado la naturaleza a su placer, amoldándola a sus propios intereses egoístas o a diseños locos. Actuando así, ha vuelto a introducir el caos. Aquel caos que se leerá se leyó en la primera lectura del Sábado Santo, cuando se habla de cómo Dios creó. Al principio ese era un caos, pues igual estamos ahora en un caos, confusión. Por eso el texto pues ilumina la situación actual, porque el imperativo dado por Cristo es vayan y anuncian la salvación a toda criatura. Por eso, como ha intuido San Pablo, todas las criaturas están a la espera de los efectos beneficiosos de la salvación. Dice San Pablo, la creación aguarda ansiosamente que se revelen los hijos de Dios. Tiene la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción. El anuncio del Evangelio libera al hombre de la insensata convicción de ser dueño absoluto. Le hace comprender que no tiene derecho a intervenir a su placer en la naturaleza y lo lleva a establecer una nueva relación, no solo con sus semejantes, sino también con el medio ambiente, las plantas, los animales. La salvación y la condenación, porque es un poco una preocupación, porque dice el texto que todo el que crea se salvará y el que se resista a creer ya está condenado. Entonces, la salvación y la condenación dependen pues de la aceptación o rechazo del mensaje evangélico y del bautismo. La Iglesia, con los medios de salvación que ofrece, no puede ser culpablemente ignorada. En la palabra de Dios que anuncia, es Cristo mismo quien se revela.
en los sacramentos que administra. Es Cristo el que por medio de signos sensibles y eficaces comunica su vida. Rechazar estos dones equivale a decretar la propia ruina que, aunque no sea la condenación eterna, es la elección insensata hecha hoy de autoexcluirse del plan de Dios. Es uno el que hace opciones. Yo no quiero, hoy no voy, mañana sí, cuando pueda. Esto no. Mateo recuerda las últimas palabras del resucitado. Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Jesús no nos dejó una foto recuerdo, una estatua conmemorativa, una reliquia. No, ha querido quedarse para siempre junto a los discípulos, aunque ya no de manera perceptible a los sentidos. El valor más grande que tenemos los cristianos es la presencia real del resucitado. Pero es cierto que a lo largo de la historia esta cosa se confundió un tanto y entramos en una serie de detalles de los cuales ahora pues somos presa de tantas cosas del pasado que ahora se consideran como pues muy importantes. La gente le da más importancia a los signos externos que a la presencia del resucitado en el mundo. Veamos la segunda parte. San Marcos enumera 5 señales a través de las cuales el resucitado manifiesta su presencia. Entonces, volvemos al Evangelio, como ya he citado la página donde se encuentra el texto, porque yo lo esperaba encontrar completo en la presentación, pero no está. Entonces, veamos ahí el texto que nos dice, estos son los, vamos a ver, la traducción esta dice, el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Esta traducción dice, estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Pero en nuestro texto dice, a los creyentes acompañarán estas imágenes. Porque la palabra son signos. La palabra milagro se dice maravilla y semellón se dice de los signos. Notemos porque nosotros hemos caído mucho en esta cuestión, diríamos, una tergiversación del texto. Dice Jesús, a los creyentes acompañarán estas imágenes. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes. Si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La impresión más inmediata es que se trate de prodigios especiales. De la impresión. Cuando uno lee, es la impresión. Incluso extraños. Difíciles de constatar por lo poco frecuentes en caso que existieran. Jesús, por el contrario, parece que promete señales que estarán constantemente convalidando el anuncio del Evangelio. O sea, es la impresión. Él siempre, notemos ahora y aquí consideremos la verdad del Evangelio de este domingo, Él siempre se ha opuesto resueltamente a la petición de prodigios demostrativos. En Lucas 11, 29 al 32 le dice, gente perversa, ustedes me piden milagros, me piden signos, y no se les dará otro signo, sino el el signo de Jonás. Y sin embargo, a finales del siglo II después de Cristo, la concepción apologética del milagro ha terminado por imponerse
y también nosotros lo hemos heredado. Si no estamos atentos, corremos el riesgo de malinterpretar el significado de las palabras del resucitado. Es cierto que la predicación del Evangelio va acompañada de signos, incluso extraordinarios, pero estos no constituyen pruebas. Son un anuncio, un alegre mensaje. Proclaman que la salvación está presente y que a pesar de todas las oposiciones, el reino de Dios alcanza su plenitud. Los apóstoles los han realizado no para competir con magos y adivinos, sino para hacer presente el reino de Dios. Se equivocó quizá pues un poquito esta mentalidad, ¿verdad? En la que dijeron los intérpretes, se da a lo largo de la historia en donde se tergiversa esto y se acentúa el concepto de milagro. Y cuando se acentúa el concepto de milagro, se pierde la finalidad con la cual él envió a los discípulos. Los signos extraordinarios enumerados en el evangelista Marcos deben ser leídos e interpretados a la luz del simbolismo bíblico. De estas y otras imágenes ya se habían servido los profetas para describir los tiempos mesiánicos y el mundo nuevo. Basta recordar la famosa profecía. En el Antiguo Testamento está en Isaías 11, 6 al 8. Presten mucha atención de dónde vienen estas imágenes. Entonces el lobo y el cordero irán juntos, y la pantera se tumbará con el cabrito. El novillo y el león engordarán juntos. Un chiquillo los pastorea. El león comerá paja con el buey. El niño jugará con el agujero de la cobra. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. Isaías no tenía ciertamente la intención de anunciar un cambio prodigioso en la naturaleza agresiva y peligrosa de las fieras. Prometía el fin de las luchas y enemistades que existen en el mundo. Eso era. A través de la imagen de los animales, aseguraba que el reino de Dios, o que en el reino de Dios no habría ya lugar más para la hostilidad, la rivalidad, la agresión mutua entre los hombres. Por eso entremos un poquito a la comprensión ahora de estos simbolismos. Es a la luz de este lenguaje bíblico que deben ser interpretadas las palabras del resucitado. Espero que no me malinterpreten esta interpretación bíblica, pues la interpretación va pegada a lo que el evangelista Marcos trata de darle a la comunidad. No las interpretaciones posteriores de la Edad Media, pues ya orientan en otra perspectiva, incluso en la vida de la iglesia, lo que aquí en el texto de Marcos encontramos. Los demonios son todas las fuerzas de muerte que se encuentran en el hombre y que le llevan a tomar decisiones opuestas al evangelio. Se trata, dice, de expulsar los demonios. Muy bien. Pero ¿cuáles son los demonios? El orgullo, el ansia de dinero, el odio, los impulsos egoístas. Estos demonios no son vencidos recurriendo a ritos de exorcismo, sino por el poder de la palabra de Cristo y del Espíritu que nos ha dado. Es la proclamación del Evangelio la que los aleja. Nótese bien el énfasis. Es la proclamación del Evangelio la que aleja a este tipo de demonios. Es la Eucaristía y los demás sacramentos
que comunican la fuerza divina que permite resistir a sus ataques. Si estas fuerzas de muerte son dominadas, significa que el resucitado está vivo y presente en el mundo. Las lenguas nuevas se refieren a un fenómeno de éxtasis muy común en la iglesia primitiva. De forma diferente, el prodigio debe repetirse en nuestras comunidades cristianas, en forma diferente. La humanidad necesita un lenguaje completamente nuevo. Es el lenguaje del insulto, el lenguaje de la prepotencia, el lenguaje de la violencia. Se ha escuchado demasiadas veces en nuestra sociedad. Hoy el mundo quiere oír el lenguaje del amor. Las nuevas lenguas, el lenguaje del amor, el lenguaje del perdón, el lenguaje del servicio gratuito e incondicional, y los discípulos de Cristo deben saber hablar este nuevo lenguaje. Acuérdense que por lenguaje entendemos toda manifestación externa que realizamos. Basta, la mirada es un lenguaje, la manifestación con signos en las manos son lenguajes. Hay tanto tipo de lenguaje, pero dice, lo que se requiere ahora es este nuevo lenguaje del amor. Por ese amor, Leticia ha estado insistiendo en ese punto, cómo manifestar el amor, el perdón. Ahora entremos a las serpientes y los venenos. Se mencionan a menudo en la Biblia como símbolos de los enemigos del hombre y de la vida. Eso siempre a lo largo de la historia se ha hablado de serpientes y venenos. Pero ya veníamos con esa idea en este tiempo, cuando se hablaba Jesús, cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré hacia mí todas las gentes. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre. Pero bien, no es fácil identificarlo de inmediato, ya que con frecuencia se presentan de manera astuta y escondida. Y los venenos mortales que inoculan pueden tomar la apariencia de bebidas embriagadoras. El justo es invitado a no temer sus insidias, y los discípulos no deben tener miedo, pues la fuerza que han recibido de Cristo, de hecho, los hace invulnerables. Miren, dice Jesús, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada los dañará. ¿Cuánto o qué tipo de serpientes pues están en el mundo? No olviden que el relato de Génesis capítulo 3 dice que fue una serpiente quien sedujo a comer el fruto prohibido. Esas serpientes pues pueden ofrecer de una forma atractiva algo y lo único que hacen es inyectar su veneno. Las curaciones son una señal frecuentemente ofrecida por Jesús. Si la palabra del Evangelio realiza recuperaciones inexplicables y prodigiosas en favor de la vida, resultará evidente a todos que la comunidad cristiana es portadora de una fuerza divina capaz de recrear el mundo. En el versículo 19 se resume el tema de la fiesta de hoy. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se trata de una afirmación teológica. Dios no tiene derecha ni izquierda y en el paraíso no se está sentado. La imagen se refiere a la usanza de las cortes orientales donde los súbditos que habían dado pruebas de fidelidad heroica a sus señores
venían convocados al palacio real y frente a todos los notables del reino, eran invitados a tomar asiento a la derecha del soberano. Las palabras que el salmista dirige al nuevo rey el día de su entronización son estas: siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos estrado de tus pies. Y se refieren pues a este uso. El evangelista nos quiere decir que Jesús, el derrotado según los hombres, ha sido proclamado por Dios su siervo fiel. No había establecido en tan esperado dominio terreno del pueblo de Israel, no había sometido a los enemigos con la espada, pero había dado comienzo al reino de Dios, a un mundo completamente nuevo, ofreciendo su propia vida y derramando su propia sangre. A causa de su fidelidad, Dios lo ha exaltado, lo ha hecho ascender al cielo y ha sometido a él a toda la creación. Sirviéndose de la imagen de la entronización del Mesías, los autores del Nuevo Testamento afirman reiteradamente que Dios lo hizo sentarse a su diestra. La frase final del Evangelio de Marcos: y ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Da testimonio de la convicción de los primeros discípulos de no estar solos, sino de tener siempre a su lado al Señor Jesús, quien junto a ellos realizaba prodigios de salvación. Entonces concluimos con ese dato que la misión encargada a los discípulos es ir por el mundo a proclamar la buena noticia. Los signos van a acompañar. La misión del discípulo apóstol es proclamar el evangelio con claridad. El efecto que hará la palabra, el efecto producirá signos que no dependen del apóstol. La palabra recibida hará que el oyente se convierta, pero la conversión no es por el poder del predicador. Es que es la acción de Dios recibida a través del evangelio. Entonces no olvidemos que nuestro trabajo específicamente es proclamar el evangelio. Todo lo demás, eso lo hace el Señor. Pero no nos empeñemos en que si se ven los milagros es porque yo he recibido los poderes. No. El poder que el Señor me dio fue el poder de la proclamación del evangelio. Ya lo que venga después es obra directamente de él. Recordarán a Pedro y a Juan ahí en la Puerta Hermosa. Dirán, ¿ustedes qué piensan? ¿Que nosotros lo hemos levantado a este hombre? No. Quien lo ha levantado es Jesús de Nazaret. Nosotros no. Eso lo tiene uno que tener claro, que los signos que acompañan es el Señor Jesús quien acompaña con estos signos. La eficacia de la palabra hará posible los signos, sí, pero eso ya es la voluntad de Jesucristo. No es el poder que yo tengo. Yo voy a atar, yo voy a demostrar, no, eso no. Yo tengo el poder dado por Dios de proclamar el evangelio. Lo que el Señor haga a través de la llegada del evangelio a la mente y al corazón de las gentes es obra de Él. Por eso meditamos. Esta lectura es un proyecto de vida, de ahí que debemos profundizar el sentido que tiene para nosotros y ver la manera de prepararnos para realizar el proyecto del Señor. ¿Qué implica para nosotros el hecho de que el Señor nos haya dejado la misión de ir y anunciar la buena nueva? ¿A qué nos compromete esto? ¿Cómo y de qué manera podemos anunciar la buena nueva? ¿Qué está indicando cuando me dice el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará? ¿Cuál es el sentido de la ascensión?
por qué el Señor vuelve junto al Padre. ¿Qué le aporta esto a nuestra fe? ¿Hubieran sido lo mismo si no hubiera vuelto al Padre? ¿Qué indica el hecho de que Jesús esté sentado a la derecha de Dios Padre? ¿En qué nos ayuda este hecho? Contemplemos. Viendo cómo el Señor nos ha dejado esta misión, recurramos a Él con el corazón abierto y agradecido por la misión que nos ha dejado. Que esto nos ayude a mirarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos viviendo nuestro seguimiento al Señor. Señor Jesús, antes de volver al Padre, antes de que seas llevado al cielo en cuerpo y alma, tú has dejado una misión a tus discípulos. Te fuiste tú, pero te quedaste con todos los que creemos en ti, en la misión que dejaste a tus seguidores. Te has ido, pero no te has desentendido, sino que has comprometido a los que creen en ti y te siguen, porque nos han mostrado que el creer en ti no es teoría, sino es vida y actitud, y que esencialmente implica identificarnos contigo, asumiendo tu manera de ser y de actuar. Por eso, tú nos has dejado la misión que tenías tú, y así nos has dicho que creer en ti implica ser tus testigos. Tú nos has pedido que seamos nosotros los que ahora te demos a conocer, que anunciemos tu buena nueva, que ayudemos a que otros te conozcan, que hagamos discípulos para que así aprendan de ti a realizar el proyecto de Dios. Tú nos has hecho partícipes de tu misión, invitándonos a que al seguirte te demos a conocer y que así como tú viviste dando a conocer al Padre, que de la misma manera cada uno de nosotros vivamos de tal manera nuestra fe, que continuamente mostremos con nuestra vida lo que implica seguirte a ti viviendo por ti, para ti. Y nos has mostrado que la fe en ti no tiene límites, sino que es algo continuo y sin fronteras, que es algo que simplemente implica toda nuestra existencia en todas las dimensiones, y es por eso que nos invitas a llevar tu buena nueva hasta los confines del mundo. ¿Qué le respondo al Señor? Después de haber visto la misión que nos deja el Señor antes de regresar junto al Padre, pidámosle ahora su gracia para poder realizar esto que nos pide. Señor Jesús, tú que estás sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros. Señor Jesús, tú que has vuelto junto a Dios en cuerpo y alma, ayúdanos a realizar tu obra en el mundo. Señor Jesús, tú que nos envías a llevar la buena nueva, haz que seamos fieles a la misión. Señor Jesús, tú que siempre estuviste con tus discípulos, ven nuestra ayuda y acompáñanos con tu presencia. ¿A qué acciones me lleva? Teniendo en cuenta que el Señor nos ha dejado una misión que la debemos realizar, ahora que la hemos conocido, ¿qué haremos para ponerla en práctica? ¿Qué implica para mí la misión que me deja el Señor de ir por el mundo entero a anunciar la buena nueva? ¿Cómo lo puedo realizar? ¿De qué manera, con qué actitudes y disposiciones debo llevar la buena nueva en cada ambiente y situación donde estoy vivo? Sabiendo que el Señor está junto al Padre y está a nuestro lado, ¿cuál debe ser mi relación con Él? ¿Qué debo hacer para estar siempre en su presencia? ¿De qué manera? Viendo que el Señor nos invita a ser protagonistas en su obra, pidámosle que sea Él el que nos ayude a vivir lo que Él quiere y espera de nosotros. Señor Jesús, vayan, anuncien la buena nueva. Fue tu orden, fue la misión que nos dejaste, el compromiso que todos debemos tener al ser tus discípulos, tus seguidores. Tú que anduviste siempre predicando, anunciando la buena nueva del reino, ahora vuelves junto al Padre y nos dejas a cada uno de nosotros la tarea y la misión de ser nosotros los que te anunciemos y te demos a conocer.
A ti que pides que demos testimonio de ti, te pedimos que seas tú mismo el que nos ayudes, dándonos tu gracia y la sabiduría del Espíritu para anunciarte a tiempo y destiempo, para que todos te encuentren por medio de nuestras palabras, de nuestro testimonio, de nuestra vida, de nuestra manera de ser y actuar. Amén. Muchas gracias. Terminamos aquí con la presentación y dejamos pues un breve espacio para responder a las preguntas o inquietudes que les haya dejado el texto de la Ascensión. Hoy sí se conectaron pocos, ¿verdad? 21. Muy bien. Padre Antonio, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Ricardo. De comunidad. Padre Antonio, desde ayer usted nos venía anunciando lo de la misión, ¿verdad, Padre? Cuando daba la continuidad de la lectura del Evangelio, hablaba de la misión que era parte de del Evangelio del próximo domingo. A mí me llamó mucho la atención la partecita de creer, cuando habla de tener fe y ser bautizados, porque esta última partecita del Evangelio de San Marcos dice la aparición de Jesús resucitado, es el último tema que él tiene en las últimas páginas de San Marcos, y resulta ser que plantea que se le apareció a María Magdalena y ella llega y no le creen. Después se aparece, dice, me imagino que habla de lo de Emaús, que se le aparece a las dos personas y también no le creyeron. Entonces después se reúne en la mesa con los 12 y les dice que para que crean, ¿verdad? O sea que realmente la exigencia de Jesús en este evangelio de creer es parte de la fe, y por eso es que la exigencia es tener fe y ser bautizados. Entonces nosotros creo que somos llamados a estar en ese mismo camino de fe. Me recordó lo de un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo, ¿verdad? Ajá. Entonces me recordó porque también lo leí de otro extracto donde estaban estas tres palabras. Bueno. Esa es una reflexión. La siguiente reflexión, la segunda, es la palabra yo estoy con ustedes. Usted dijo, el Señor los asistía. Y yo leo en el misal, leo, el Señor colaboraba con ellos, que es un sinónimo, pero me llamó mucho la atención porque usted decía, ¿qué ha sido de su venida? Que estuvimos esperando por siglos que regresara. ¿Pero qué estamos esperando si Él está aquí con nosotros? Uh-huh. Y eso lo entendí hace unos 2 meses. Él está aquí, Él está con nosotros, ha estado siempre con nosotros. Pero lo más importante es de que la continuidad de la misión de Jesús es su comunidad, somos nosotros. Así es. Nosotros continuamos con la misión de Jesús, dejándonos su Espíritu Santo, y lo más importante que veo yo es de que Él estará siempre con nosotros, y lo dice que hasta el final de los siglos. Qué interesante. Me gustó esa partecita, y empecé a tratar de entender porque usted hablaba de la venida, ¿sí? Uh-huh. Entonces, Jesús continúa su misión con la comunidad, es la primera reflexión. Entonces, Él siempre ha seguido estando presente con nosotros, y la comunidad es la continuidad del proyecto de Jesús junto con el obsequio del Espíritu Santo. Así es. Qué regalo, ¿eh? Por eso comenzamos ya a partir de este fin de semana el novenario pidiendo la efusión del Espíritu Santo, porque la misión se va a llevar adelante con las 3 divinas personas. Por eso el espíritu de comunidad debe reflejar la comunión de las 3 divinas personas.
Es una cosa muy bella porque ya lo vivimos desde aquí y la eternidad será vivir en el eterno en esta comunión con las tres divinas personas. En su oración, no sé si fue una oración, una reflexión, decía, te fuiste, pero te quedaste con todos los que han creído. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, pero lo que sí cuando usted dice, bueno, ¿qué es lo que yo debo de hacer entonces para continuar con esta misión? Ay, padre, ahí sí ya dije que me dé más tiempo para pensarlo, para asimilarlo, los diferentes escenarios que se me presentan. Tenés 6 días para hacerlo, pues. Tenés 6 días para hacerlo. Ya el domingo hay que celebrarlo. Ahí, Gracias. ahí, Richard. Bye. Muy bien, así que terminamos pues después de haber escuchado a Richard. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, veo que fueron pocos los que estuvieron, seguramente están celebrando el Día de la Madre, ¿verdad? Se olvidaron de toda esta actividad. Y damos a Dios su bendición, especialmente a las madres que han estado pues en esta reunión y para todos los miembros de la comunidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bien. Amén. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, Padre. Luego.